Buenos días, mi nombre es Princesa Arely. Mi equipo está conformado por Mar Montiel, Alonso Chávez, Leopoldo Estudillo y Gerardo Ramos. En esta ocasión abordaremos 6 temas a tratar, los cuales son: en primero podremos conceptualizar las microexpresiones; en segundo, conoceremos un poco de Paul Ekman; en tercero, podremos identificar cuáles son las 6 emociones básicas; en cuarto, podremos conocer un poco de la historia de dónde surgen las microexpresiones faciales; en quinto, conoceremos sus contribuciones; y por último, realizaremos un ejemplo explicativo de las microexpresiones. Mi nombre es Mar Montiel y yo voy a hablar sobre qué son las microexpresiones. Las microexpresiones ocurren cuando una persona trata de ocultar conscientemente todos los signos de cómo se siente. Es decir, que la persona sabe cómo se siente, pero no quiere que de ninguna forma otra persona sepa lo que está sintiendo. Así también, las microexpresiones pueden ocurrir cuando la inhibición de la expresión ocurre fuera de la conciencia, cuando la persona no sabe cómo se siente él o ella. Las microexpresiones pueden ser completas muy breves o pueden ser expresiones breves parciales y o leves. Las microexpresiones se manifiestan en el rostro y se les denomina expresiones faciales. El psicólogo y doctor Paul Ekman es reconocido como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, siendo pionero de la investigación de las emociones y sus características no verbales. Este tiene libros de su autoría, artículos científicos e incluso capítulos de libros dirigidos a la comunicación no verbal. Su interés por estudiar e investigar sobre estas temáticas fue causado por un acontecimiento que vivió. Esto nos lleva a hacernos la pregunta interna: ¿qué suceso en nuestra vida puede tener una alteración así en nuestro desarrollo? Ya que estas grandes investigaciones de Ekman lo posicionaron como la máxima autoridad en comunicación no verbal, el cual dedicó su vida al estudio de los comportamientos no verbales, las emociones, las expresiones faciales y especialmente lo que él llamó las microexpresiones. Uno de los datos más relevantes para nosotros como jóvenes es enterarnos de que él fue asesor científico en Intensamente, una película de Disney Pixar. Los gestos realizados por los personajes, las emociones básicas, coinciden con los estudios realizados por Paul Ekman. Aplicando lo que es el método FATS, se le asignan números a los movimientos musculares. La emoción es un proceso adaptativo que forma parte de los procesos afectivos. La emoción es una respuesta elicitada por un estímulo o una situación. Dicha respuesta presenta características explosivas, de alta intensidad y de muy breve duración. Para Paul Ekman existen 6 emociones básicas, las cuales son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Ekman clasificó estas emociones básicas estudiando la parte del rostro que ejecuta cada emoción, por lo que dentro de estas existen combinaciones para poder hacer una lista de más de 3000 expresiones que el ser humano puede dar inconscientemente a la hora de expresar o de ocultar alguna expresión. ¿De dónde surgen las microexpresiones? Las microexpresiones surgen del sistema límbico, es el responsable que se encarga de dar las respuestas sobre las emociones y el comportamiento. El doctor Ekman clasifica las expresiones como unidades de acción específica. Esto quiere decir que los músculos o un músculo o los músculos en hacen una acción que se enfoca en una parte específica para así dar la expresión, ya sea para sonreír o algo por el estilo. Contribuciones de Paul Ekman. Los indicadores no verbales.
Esta técnica consistía en investigar acerca de los movimientos que hacían las personas con sus manos para poder distinguir a un paciente neurótico de uno psicótico, pero fue cancelado por falta de fondos, aunque posteriormente se fue desglosando y perfeccionando. Hoy en día se usa en aeropuertos para determinar conductas fuera de lo normal. Tenemos el método FACS, que es un método que te permite observar el rostro de otra persona y codificarlo de manera objetiva y adjudicarle un movimiento o una posición sin juzgar qué significa ese gesto. También tenemos la taxonomía de Ekman. Mediante esta se pueden clasificar todos los comportamientos humanos, y son 5 según él. Los emblemas son gestos pertenecientes a una cultura con un significado específico. Los ilustradores son movimientos con manos y cara para acompañar nuestras palabras. Los reguladores tienen como función regular los turnos del diálogo, pedir la palabra, ceder la palabra, etc. Los adaptadores son los comportamientos inconscientes que tienden a adaptar nuestras necesidades psicológicas al entorno. Y las expresiones de afecto, que se refieren a las expresiones faciales de emociones básicas. Las 6 expresiones microfaciales. Estudiando los rostros, fue capaz de identificar 6 emociones universales, las cuales son sorpresa, alegría, tristeza, temor y asco. Y por último tenemos la teoría de las microexpresiones. Según Ekman, hay actos faciales que duran menos de un cuarto de segundo, que son involuntarios y automáticos. Este es un ejemplo de microexpresiones. Como pueden observar, nuestro compañero guapo está haciendo una microexpresión o varias microexpresiones que se puede tomar como por ejemplo, ya sea como asco o algo así, algo que le desagrada.